¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer, un verdadero placer estar con ustedes hoy en esta noche. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que nos han seguido en las transmisiones en vivo o en el canal de YouTube. Que el Señor les siga bendiciendo y esperamos que estas transmisiones sean de bendición para ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante para la vida de toda persona que se quiere acercar a Dios, y es el tema de la fe. Y generalmente tenemos un concepto acerca de la fe un poco distorsionado y de alguna manera como que lo tenemos dentro de nosotros, porque cuando tenemos algún problema, las personas se acercan y nos dicen: no te preocupes, ten ánimo, ten fe, y nos mencionan fe y dice uno: sí, voy a tener fe en Dios, pero llega un momento en que las cosas no se comienzan a comportar como nosotros quisiéramos que nuestro problema, nuestra enfermedad se resolviera, y no pasa nada, y al contrario puede ponerse peor. Y desgraciadamente hay muchas personas que llegan a desilusionarse porque no ven un avance, inclusive se alejan de Dios. Pero esto es propiamente porque no hay un concepto claro de qué es la fe. Y debemos también observar que en medio de la situación que estamos viviendo, nuestras emociones van a jugar un papel importantísimo, porque nos enfocamos tanto en el problema que estamos teniendo que nos olvidamos precisamente de buscar a Dios y fortalecer nuestra fe. Así que hoy vamos a hablar acerca de qué es la fe. Y la fe es tener esa convicción, esa seguridad, esa dependencia. Es algo que Dios ha puesto en nosotros. Cuando Dios nos hizo, recordemos que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, cuando Él nos hace, Él pone de nosotros esa confianza interior y esa dependencia. Ahí está. El único punto es que nosotros debemos de desarrollar esa fe. ¿Y tú cómo comienza esta fe? Esta fe va a ser el punto de partida para aquella persona que, no creyendo en Dios, de pronto decide creer que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, porque está teniendo la seguridad de que eso va a ser, aunque no lo vea, aunque no vea que en algún lugar están poniendo ahí los pecados de Gonzalo, por ejemplo, son borrados. Está teniendo esa fe, está creyendo en algo que no está viendo, y es precisamente el concepto de fe que se menciona en la Biblia. Cuando nosotros vamos a la carta a los Hebreos o la epístola, en el capítulo número 11, versículo 1, dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros vamos a estar creyendo en algo, vamos a tener esa seguridad de algo que no podemos ver. Por ejemplo, yo voy a tener la fe de que mi problema va a ser resuelto, pero mi problema sigue ahí, de que mi enfermedad va a ser sanada, pero yo sigo enfermo y a lo mejor me estoy poniendo aún peor. Pero precisamente, aunque yo no lo esté viendo, voy a ver que eso va a suceder. Y les hablaba de que hay Dios, cuando nos creó, pone dentro de nosotros esa fe. Y hay algo que se conoce como fe natural, y es aquella fe que una persona va a tener desde que nace, y eso lo vamos a tener en la vida diaria. Por ejemplo, un niño pide de comer, pero ese niño no va a no va a preguntarse, no va a tener el conocimiento de lo que tienen que hacer sus padres para darle de comer. Él lo único que hace es: tengo hambre. Y él sabe que por haberlo pedido va a recibir tarde o temprano el alimento que estaba esperando. Eso es una fe.
Él está esperando algo, tiene la seguridad de que lo va a recibir. No sabe cómo, pero tiene la seguridad de que lo va a recibir. Así que esa es la fe natural. Una persona que tiene un negocio lo abre esperando que va a vender. No sabe cuántas ventas va a tener, pero él tiene la confianza de que va a venderlo. Así que esto es algo más allá de una confianza depositada en alguien, porque aquí ya estamos nosotros poniendo nuestra esperanza en algo que nosotros no vemos. Y aunque algunos pudieran decir, bueno, es que yo puedo tener fe en alguna persona, al final de cuentas, esa persona puede fallar. No tenemos la seguridad de que esa persona nos vaya a ayudar por completo. Entonces, de esta manera, podemos ver que estamos creyendo en algo que no vemos. Pero fíjense otra cosa. La fe en Dios es esa fe que nos llega a salvar de la muerte eterna. Y esta es la fe que nos enseña la Biblia. Es esa fe para salvación, para aquella persona que se acerca a Dios y que nos lleva a reconocer que somos unos pecadores y que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros es válido. Y es esa confianza que tenemos al creer que Jesucristo es nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Y fíjense, dice la epístola a los Romanos en su capítulo número 10, versículos 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa palabra de fe, esa palabra que va a proveernos esa esperanza y en la cual vamos a poner toda nuestra confianza, sabiendo que lo que dice la Biblia es verdadero, por lo cual esa fe va a comenzar en el momento, como decíamos anteriormente, en el momento en que nosotros creemos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Pero hablábamos también hace un momento de que esa fe se tiene que ir fortaleciendo. Y esta fortaleza viene como un fruto del Espíritu. Y esto es algo que es valiosísimo, porque aquella persona que va a estarla ejercitando va a tener una tranquilidad, va a saber que Dios le va a responder, va a tener esa paciencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta persona que tiene una fe como fruto del Espíritu Santo sabe que Dios va a responder de la manera que Él quiere, que Dios quiere, no como yo quiero, sino como Dios quiere. ¿Y cómo podemos saber esto? Si nosotros vamos a Gálatas, capítulo número 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y bueno, continúa todo este fruto, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero esto es parte de ese fruto del Espíritu, de estar buscando acercarnos a Dios, vamos a tener esa fe. Entonces, estamos viendo que para poder incrementar nuestra fe, nosotros vamos a tener que acercarnos a Dios. Pero, ¿cuál es ese origen de la fe? ¿Cuál es ese origen de la fe? Bueno, cuando nosotros nos acercamos a Dios, es muy probable que nos preguntemos cómo podemos obtener esa fe. Si alguien que nos está viendo apenas se está acercando a Dios y dice, ok, bueno, está bien, me interesa, quiero saber cómo puedo tener fe. Podemos estarnos preguntando, bueno, ¿cómo le hago? Ya mencionábamos que acercándonos a Dios, pero desgraciadamente en ocasiones lo vemos como un imposible porque hay personas que tienen una fe impresionante
y lo vemos como si fuera algo inalcanzable, pero lo que nosotros no estamos viendo es que esa persona que tiene esa fe impresionante como nosotros la vemos, también empezó como nosotros. En algún día esa persona creyó y aceptó a Jesucristo como su único Salvador y se empezó a acercar a Dios y su fe ha ido en aumento. Y fíjense una cosa, decíamos que esto es un don que Dios nos va a dar. Y la Biblia es clara en este sentido, porque cuando nosotros vemos en Juan 3:27, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, todo esto que nosotros estamos recibiendo, esa fe, es porque Dios nos la está dando. Y recordemos, era un pasaje que ya habíamos leído anteriormente, Efesios capítulo número 2, versículo 8. Y nos dice esta porción de la escritura. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, esa salvación, esa fe, viene de parte de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la creemos, nosotros la vamos a recibir creyendo en lo que está aquí escrito. Y esto, fíjense, la fe no va a ser una consecuencia, un resultado de ser muy estudiosos o de buscar ser espirituales. No, esto no es algo que nosotros mismos vamos a poder fortalecer. Esto es algo que tiene que venir necesariamente de parte de Dios. No se obtiene por un poder nuestro o no porque yo lo quiera hacer. Tiene que ser siempre, siempre y siempre va a ser de Dios por su misericordia, porque Él nos está dando esto. Ahora, en algunas ocasiones la gente no llega a la fe a menos de que lea la Biblia o alguien les hable. Entonces, en algún momento cada uno de nosotros escuchamos esa palabra, como dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En algún momento cada uno de nosotros vamos a escuchar hablar de Dios y nosotros vamos a tomar una decisión si aceptamos eso que estamos escuchando o lo rechazamos. Y hay muchas personas que pareciera que ponen una muralla alrededor de ellos. Son cosas que están a su alrededor y pareciera como que en el momento que llega alguien a hablarles de Dios, aquí tengo mi barrera, aquí tengo este argumento por el cual yo voy a rechazar de inmediato lo que tú me vengas a decir de Dios. Aunque me digas que lo dice la Biblia, yo lo voy a rechazar. Y pareciera como que se está luchando contra derribar todas esas barreras. Pero en realidad esto, o sea, el ponerse algunos cuestionamientos, pudiera ser bueno, pero cuando nosotros esos cuestionamientos o esas preguntas que tengamos las vamos a llevar conforme a lo que dice la palabra de Dios, entonces ahí es cuando nosotros vamos a comenzar a acrecentar nuestra fe. Para ser un poco más claro en esto, nosotros no vamos a cuestionar al proveedor de la electricidad todo aquello que hace para que la electricidad llegue a nuestro hogar. Nosotros no vamos a preguntarle si verdaderamente nos está enviando electricidad que fue generada en una hidroeléctrica o energía eólica. No le vamos a cuestionar eso, no le vamos a preguntar si es cierto que el cable que está afuera es del calibre que debe de ser. No vamos a hacer eso. Nosotros lo que esperamos es que al momento en que nosotros prendamos el interruptor, la luz se prenda. Eso es lo que nosotros esperamos y no vamos a estarlo cuestionando, pero con Dios ocurre algo muy diferente porque ¿recuerdan lo que les mencionaba acerca de las barreras?
vamos a ponernos todos esos argumentos. No hay ningún niño que va a cuestionar a su papá sobre cuántas horas trabajó para poder obtener el dinero y lo que tuvo que pasar para que pudieran comprar la comida, y a su mamá le va a preguntar cuántas horas invirtió para preparar la comida. No, simplemente el niño va a pedir alimento y el alimento va a llegar. Entonces, con Dios no debemos de cuestionarlo tanto a poner una barrera, porque en realidad entonces estamos perdiendo la maravillosa oportunidad de conocer a Dios. Ahora, fíjense una cosa. Cuando nosotros decidimos entonces, ¿sabes qué, Gonzalo? Sí, ya voy a creer en Dios. Entonces, a partir de ese momento, nuestra fe debe de estar puesta por completo en nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense una cosa. El libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, bueno, de por sí es maravilloso porque nos habla en muchas ocasiones, bueno, en uno de los capítulos en particular, sobre héroes de la fe. Aquellas personas que tuvieron una fe, que hicieron las cosas sin verlas. Por ejemplo, Noé, les hablaba en la sesión anterior con relación a Noé. Noé construyó una barca sin siquiera estar en medio de un mar. ¿Ok? Pero eso pudiera parecer una locura, pero al final de cuentas eso es fe. Y eso es tan solo uno de los muchos héroes de la fe que hay. Hebreos capítulo número 12, versículo 1 y 2. Nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, el autor y consumador de la fe. Nosotros entonces tenemos que tener nuestra mirada por completo en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué hago especial énfasis en eso? Porque en muchas ocasiones ponemos nuestra mirada en aquella persona que tiene una fe impresionante, como lo mencionábamos hace un momento. Y cuando esa persona falla, nuestra fe se debilita. Pero eso es porque nosotros pusimos nuestra mirada, nuestro modelo a seguir. Eso es lo que significa puestos los ojos, que nuestro modelo a seguir debe de ser siempre el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo jamás nos va a fallar. Jamás. Y en cambio nosotros, como seres humanos, pecadores todos, vamos a cometer errores. Si ustedes le preguntan a mi familia, oigan, ¿y Gonzalo comete errores? Cometo muchísimos errores. Tengo muchos defectos. Me han visto que cometo pecado. Pero la diferencia es lo que hago después de cometer ese pecado. Pero me esfuerzo. Entonces, nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Ahora bien, algunos podrán decir, bueno, ¿y por qué tener fe? Y la razón es esta. Dios nos diseñó y tuvo que haber puesto una forma en la cual se distinguiera de aquellos que le van a seguir a Él y aquellos que no. Y esto se llama fe. Aquellos que verdaderamente creen en Dios, pues van a poderse diferenciar de aquellos que dicen, yo no creo en Dios. Y de esa manera Dios va a poder separarlos, va a poder saber quién es quién, quién es de Dios prácticamente. Y fíjense una cosa, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe, si yo no creo en Él, no voy a poder agradarle. Entonces, necesitamos tener esa fe. Y retomando lo que mencionábamos en un principio, la gente se nos acerca y dice, pues ten fe, pero si yo no creo que Dios existe, o si yo estoy poniendo mi esperanza en alguna divinidad
que no es Dios, realmente no puedo estar mirando a dos lados. O estoy mirando a Dios o estoy mirando a aquella divinidad. Pero aquella divinidad desgraciadamente no va a poder hacer nada por mí, no me va a poder ayudar. Por lo tanto, nosotros debemos de cambiar la dirección en la cual estamos mirando. Poner, como dice la Escritura, nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Porque Él es Dios. Y esta fe es tan importante que fue la que llevó a una mujer a ser sanada. Cuando nosotros vemos en Lucas capítulo número 7, versículo 50, dice esta porción. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Y qué era lo que había pasado? Pues el Señor Jesucristo va a casa de Simón el fariseo y de pronto llega una mujer y le comienza a besar los pies. Dice aquí el Evangelio que comienza a besarle los pies y comienza a ungirlo con aceite. Y es lo que le dice, ok, mira, ve, tu fe te ha salvado. Ella creyó, ella reconoció que Él era Dios. Y el Señor la recompensó por ello. Y fíjense una cosa, al final de cuentas, la fe es lo que nos va a sostener, sabiendo que por la fe estaremos en el cielo con Dios por toda la eternidad. ¿Y qué dice Primera de Pedro? La primera epístola de Pedro, en su capítulo número 1, versículo 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué importante es esto, porque nos está hablando el apóstol Pedro del Señor Jesucristo. Y dice que a quien amamos, a quien amáis sin haberle visto. Ninguno de nosotros ha visto al Señor Jesucristo. Si Pedro les está diciendo a aquellos a quienes les está escribiendo esta carta, ustedes no lo vieron, pero le aman. Y eran muy cerca de cuando el Señor Jesucristo había estado en la tierra. ¿Cuánto más nosotros, casi 2000 años después? No lo hemos visto. Y sin embargo, le amamos, lo cual refuerza el hecho de que nuestra fe debe de ser sin haber visto. Sin haberle visto, nosotros vamos a creer. Ahora, la fe es esa piedra angular del cristianismo, porque si nosotros no demostramos fe y confianza en Dios, decíamos hace un momento, no vamos a poder estar con Dios. La fe, recordemos que es la forma en la cual va a distinguir Dios de quienes realmente le aman, quienes realmente quieren estar con Él. La mayoría de las personas van a tener un concepto vago o no van a saber verdaderamente quién es Dios y les va a faltar esa reverencia con relación a Dios. Decíamos en alguna sesión anterior, mucha gente dice, bueno, sí, yo voy a creer en Dios, sí, sé que Dios existe, pero no saben quién es, no le conocen, no se acercan, no es el primer lugar en sus vidas. La fe en Dios es algo que es fundamental y nos puede fallar. Puede fallar nuestra fe, decíamos hace un momento, cuando nosotros no tenemos nuestra confianza en aquel que es el verdadero. O porque no le estamos fortaleciendo de manera adecuada. Y esto es algo que el apóstol Santiago nos dice en su carta, en el capítulo número 1, versículos 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando nosotros tenemos alguna prueba, alguna dificultad, esa es la forma en la cual nosotros vamos a fortalecer nuestra fe.
Y la decisión la vamos a tomar al final de cuentas nosotros, porque si en el momento en el que estamos pasando por la prueba nosotros decidimos no continuar, ya no seguir, o ya, como se dice en el boxeo, tirar la toalla, es decir, que nos rendimos, ahí es cuando nosotros no vamos a estar fortaleciendo nuestra fe. Y por eso es que son importantes cada vez que tengamos una situación difícil, el acercarnos más a Dios, aprovechar el tiempo y acercarnos más a Dios. Y fíjense lo que dice el apóstol Santiago: tener por sumo gozo, es decir, estar contentos. Y de hecho les adelanto, el próximo martes de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los problemas, qué hacer cuando tenemos los problemas. Así que, resumiendo de qué hablamos en esta noche. En esta noche hablamos de que la fe es ese regalo que cada uno de nosotros hemos tenido de parte de Dios. La fe va a comenzar cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La fe es creer en algo que nosotros no vemos. En eso que nosotros no vemos, ahí es cuando nosotros vamos a tener la fe. Y nosotros vamos a estarla incrementando, fortaleciendo mediante las distintas problemas o dificultades que nosotros tengamos. Así que esto es lo que tratamos el día de hoy. Les quiero agradecer el que se hayan conectado con nosotros. Deseo de todo corazón que el Señor les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.